Saludos desde La Habana. Hoy es lunes 14 de septiembre de 2020 y damos inicio a la primera emisión del noticiero cultural de la televisión de esta semana. Lo hacemos desde los estudios audiovisuales de la Oficina del Historiador de la Ciudad, a donde nos hemos trasladado durante estas jornadas de enfrentamiento a la COVID-19. Es una producción en colaboración con los sistemas informativos de la televisión y también con la Dirección de Comunicación e Imagen de la UNIAC. Y precisamente la Unión de Escritores y Artistas de Cuba continúa desarrollando un amplio programa de trabajo y acciones de promoción y reflexión en torno al arte y la literatura, sobre todo a través de los medios de comunicación y de las redes sociales durante estos días. Un encuentro emblemático para pensar la radio, la televisión y el cine lo constituye sin dudas por hace más de 4 décadas el evento Caracol, que organiza la Asociación de Cine, Radio y Televisión de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. A la edición correspondiente al año 2020, que será sui generis y que tendrá características diferentes a las que siempre en octubre se desarrollan, dedicaremos los próximos minutos. El concurso Caracol de la UNIAC en sus 40 ediciones ha promovido y prestigiado la creación audiovisual en nuestro país. Las actuales circunstancias han impuesto nuevos retos y las redes sociales serán un escenario principal para la próxima cita a realizarse del 21 al 23 del próximo mes. Vamos a hacer un evento teórico virtual que va a ser en las redes a partir de 3 paneles que vamos a hacer. Esos 3 paneles va a estar, el primero va a ser de la radio en internet, que lo vamos a grabar y lo vamos a subir a la red y que esperamos que también se refleje en los medios normales, o sea, radio y televisión. Lo vamos a subir el 21 de octubre. El segundo panel está dedicado a los 70 años de la televisión cubana. Los homenaje y desafío se llama eso. Va a tener panelistas esplendorosos, pero va a salir en las redes, en el canal nuestro de YouTube y en los medios el 22 de octubre. Y entonces está el tercero, que es dedicado a los nuevos retos que el audiovisual tiene a partir de las nuevas plataformas, a partir de todo lo que ofrece, por ejemplo, el Fondo de Fomento, todas esas posibilidades que tiene que ver más con el audiovisual, más cinematográfico, digamos, el día 23 de octubre. A cargo del compositor Pepe Gabilondo está el nuevo tema musical que en lo adelante acompañará esta cita audiovisual. La música anteriormente, un tema que es muy conocido y que la gente identifica inmediatamente el caracol, se da cuenta de que es el caracol. Pero es una música, primero, que no es cubana y segundo, que es internacional. Entonces nos pusimos para cambiar ese tema musical, buscar un tema cubano. Y hablamos con Pepito Gabilondo, que es un creador, un compositor joven, maravilloso. Y Pepito nos hizo un nuevo tema. Y en estos momentos es lo que vamos a todas las cosas que van a salir a partir de ahora del caracol, o que tengan que ver con las cosas, los moviendo los caracoles, todas esas cosas, va a salir con ese que es el tema nuevo del caracol. Hoy las redes sociales desempeñan un rol fundamental en la socialización del quehacer de nuestros artistas. Por eso los miembros de la Asociación de Radio, Cine y Televisión de la UNIAC realizan un trabajo multimedial. La pandemia nos condicionó a nosotros un poco volcarnos hacia las redes, en el sentido de empezar a ver de qué manera nosotros podíamos interaccionar mejor con todos los miembros de la asociación en todo el país. Y nos dimos cuenta que nosotros en definitiva generamos bastante contenido mediático y que podíamos hacer una página de YouTube que fuera de la asociación. Y la creamos. Entonces se llama Moviendo los Caracoles de la UNIAC. Esa página de YouTube empezamos a pedirle a todas las provincias que nos mandaran trabajos para poner. Y entonces ahí lo mismo, ahí te vas a encontrar trabajos de la pandemia que se han hecho, mensajes de bien público, entrevistas que se han hecho, cápsulas promocionales de los miembros de la UNIAC, pero que está representado todo el país. A 40 años de la primera edición del concurso Caracol, sigue siendo este un certamen que reconoce y promueve a nuestros creadores audiovisuales. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural.
probablemente adelantándonos a los debates que tendrán lugar el venidero octubre cuando se realice esta sesión sui generis del evento Caracol de la UNIAC. Hoy hemos decidido abordar un asunto que mucho nos interesa respecto a la crítica cinematográfica y al modo en que ella puede contribuir al desarrollo de un espectador de agudeza crítica y gran conocimiento del cine universal. En un panorama cultural cada vez más marcado por el audiovisual, que parece ser ahora mismo la expresión dominante en el entramado artístico, la crítica de cine tiene que reinventarse constantemente, atendiendo a las nuevas circunstancias. Hoy uno, a la hora de pensar qué es lo que está sucediendo con el consumo de productos cinematográficos en el país, uno debe pensar en la multiplicación de las vías de ese consumo. O sea, ya el espectador o los posibles espectadores, o potenciales espectadores, que es hoy todo el pueblo cubano, no solamente consume el cine que se programa en la sala de cine. No solamente consume ese, sino que ese no es el porciento mayor del cine que consume. Hay otro gran sector que no le interesa lo que dice la crítica, que prefiere cualquier criterio traído por los pelos en Facebook, que si Juego de Tronos es más grande que Ciudadano Kane o barbaridades de ese tipo. Es decir, que no les importa para nada las jerarquías que la crítica puede aportar, puesto que pertenecen a generaciones a la generación de Internet, de Yahoo, de Facebook, de YouTube. Yo siento hoy que no es tanto que nos falten espacios, al menos digamos en la televisión, por poner un soporte, ¿no?, de ese sistema, que sea la televisión, que no tanto que nos falten tantos espacios, como que quizás debían diversificarse más a la hora de qué abordo, o sea, hacia qué. Voy a centrarme solamente, digamos, en lo que programan nuestras salas de cine, o voy a intentar tener en cuenta todo ese espectro del audiovisual que está consumiendo hoy el cubano, que incluye, además de películas, incluye las series televisivas, incluye animación, incluye videoclip, incluye hasta publicidad. El crítico debería ocuparse de todo. El crítico no es crítico de cine, puesto que el cine en la actualidad viene a ser una pequeña isla en un enorme archipiélago que es lo audiovisual, del cual forma parte la televisión, en Cuba el paquete, Internet y tantísimas otras cosas. De modo que estamos en un proceso de transición hacia la crítica audiovisual entendida como un todo, donde sería correcto hablar sería deseable, vamos a olvidarnos de la corrección, sería deseable que el crítico pudiera hablar esta semana de MasterChef en caso de que sea consumido por una gran cantidad de espectadores y se demuestre y se sepa, y a la semana siguiente de una excelente película sueca estrenada en la Cinemateca. Siento que a veces esa noción un poco de cine, de la noción de obra artística con que miran hoy nuestros programas de crítica a toda la producción de séptimo arte, no es quizás la que mejor se corresponde con las realidades contemporáneas. ¿Hasta qué punto el movimiento de la crítica del audiovisual en Cuba, si es que podemos hablar de movimiento, está a la altura de las necesidades de los públicos y los creadores? Existen profesionales de diferentes generaciones que hacen lo suyo en los diversos medios, pero movimiento no, porque movimiento significaría, le tengo miedo a la palabra movimiento, significaría una especie de uniformidad o homogeneidad que a mí no me causa no me estimula mucho eso de los movimientos. Si es en el sentido de desarrollo y de evolución, es decir, movimiento, en ese sentido, quisiera pensar que sí, que hay movimiento al interior de la crítica cinematográfica con todo y la atomización que existe de los medios en cuanto a las páginas culturales de esos mismos medios, a toda esta dispersión que ha traído Internet precisamente con todos sus muchos sitios web y Internet que no está del todo al alcance de todo el mundo. De modo que la crítica que se ejerce en esos medios tampoco está al alcance de una gran cantidad de personas. Lisbeth Moya y Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Excelentes reflexiones nos hacían nuestros colegas sobre la crítica cinematográfica y los riesgos y desafíos que enfrenta en la actualidad. Ahora vamos a seguir hablando de cine y lo hacemos acercándonos a una institución que ya arribó a las 6 décadas de vida creativa. Allí, en los estudios de animación del ICAI, mucho nos han entregado a las niñas y niños de Cuba, estos hombres y mujeres que se consagran a la creación del animado.
Apenas nacía el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos y ya se creaban los estudios de animación del ICAIC, una idea clara de Alfredo Guevara, el comandante Fidel Castro y otros valiosos exponentes de la cultura y la cinematografía cubana para propiciar la producción de dibujos animados en nuestro país. A sus 60 años ya llegué a esta gran casa de jóvenes y consagrados creadores que han defendido el animado. 60 años han sido 6 décadas de intenso trabajo. Ya en el año 1960, un pequeño grupo de realizadores cuya formación tenía un origen plástico, comienzan a hacer dibujos animados cubanos. Pienso que es justo recordar que al inicio esta producción, muchas de las cuales eran obras de arte precisamente dichas, ¿no? Reflejaban el apoyo al proceso revolucionario. Quiere decir que muchas de esas producciones iban dirigidas quizás a los adultos, apoyando todo aquel proceso de efervescencia revolucionaria de los primeros años después del 59. Pero creo que en todo este periodo y antes de llegar a los nuevos estudios de animación, el lugar donde nos encontramos, debíamos señalar la llegada al cine de animación de nuestro querido Elpidio Valdés. Eso ocurrió en el año 1974. Este personaje, el símbolo de la identidad nacional que había nacido en la historieta, llega al cine en el año 74. Y diríamos que este fue el momento especial donde la producción de dibujos animados tuvo o nació de interacción con el público infantil y creo que marcó el desarrollo de lo que es hoy el animado cubano, que tiene un prestigio nacional, como todos los cubanos sabemos, pero que también tiene una repercusión en el plano internacional, fundamentalmente en Iberoamérica. Aunque ciertamente la producción de dibujos animados no satisface la alta demanda de nuestros niños y jóvenes fundamentalmente, un gran esfuerzo realizan los estudios de animación del ICAIC por una mayor producción y que represente nuestros intereses, la creación de nuestros artistas. Hacer dibujos animados en nuestro país es una tarea de titanes. Así respondieron a este reportero que curiosamente preguntaba por cómo habían hecho el corto 20 años y al explicarme que utilizaban una técnica llamada stop motion y que habían que hacer alrededor de 25 fotos para tan solo un segundo de película, me admiró el sacrificio y consagración de estos artistas. Yo creo que fue un privilegio para nosotros, cuando nos mudamos para este maravilloso edificio, vivir los primeros años en los que estaban trabajando juntos 4 generaciones de realizadores de dibujos animados. Desde nuestro Juan, nuestro Tulio, acompañados por otros directores como Mario Rivas, que iban conduciendo a nuestros jóvenes en los diferentes procesos de la animación, pero además ayudando a la formación de los nuevos directores. Y por eso es que hoy, al celebrar los 60 años, estamos también contando con una nueva generación de realizadores de dibujos animados que nos permiten asegurar que el desarrollo de este género en Cuba se mantiene y al final avanza, se convierte en una producción de los nuevos tiempos. A sus 60 años, los estudios de animación del ICAIC continúan trabajando por la excelencia de sus producciones y el compromiso de sus artistas. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Hace apenas unos instantes, la directora de los estudios de animación del ICAIC se refería a ese personaje clásico del animado cubano que es Elpidio Valdés y que arribó a 50 años de vida. Nuestro colega Yuris Nórido realiza un recorrido por el modo en que Elpidio Valdés ha ido conquistando al público. Elpidio Valdés, ese gran personaje, cumple medio siglo. Creado por Juan Padrón, ha devenido símbolo de la cultura cubana. Es, indiscutiblemente, el más popular y el más querido de los héroes de nuestros dibujos animados de la historieta nacional. Es un héroe con los pies en la tierra. Elpidio Valdés es simpático, pero puede llegar a ser irritable. Es apuesto y por momentos marcial, pero también puede ser puesto en situaciones risibles. Las aventuras que vive están perfectamente contextualizadas en la historia nacional.
Es un mambí, un luchador por la independencia nacional, alguien que cumple con su deber. Pero todo está narrado sin demagogia, sin didactismo, sin alardes propagandísticos. Nunca se pierde de vista que un animado para niños, primero que todo, tiene que divertir. Y lo queremos también gracias a sus personajes acompañantes, a Palmiche, a María Silvia, a Pepito y Eutelia, a todos los mambises, bien construidos, empáticos, y gracias sobre todo a sus oponentes, a los villanos, a esos españoles tan graciosos en su desgracia. Y lo hicimos nuestro por su omnipresencia. Elpidio Valdés estaba en todas partes, en la televisión, en las revistas, en las mochilas para la escuela, en las carátulas de las libretas, en los parques infantiles, en los carteles. Juan Padrón murió este año, pero garantizó la inmortalidad de su personaje. Desde hace tiempo es patrimonio de una nación. Con Elpidio Valdés y su tropa seguiremos cargando al machete. Yoris Nórido en el Noticiero Cultural. Cerramos este segmento dedicado al audiovisual en nuestro país, acercándonos ahora a la creación de un holguinero que nos presenta nuestro colega Roilán Pardo Cabrera. Se trata de Fran Batista Álvarez. Comienzo a trabajar en Telecristal en 1980. Ya estoy cumpliendo 40 años en la televisión. Y cuando empecé a trabajar en la televisión, empecé a trabajar como ayudante de carpintero escenográfico. De ahí hice un tránsito a montador escenográfico que me permitía ya entrar a los estudios y estar en este mundo. Y desde la primera vez que entré al estudio, me percaté de que mi destino iba a ser la cámara, la fotografía. Dentro del audiovisual hay disímiles lenguajes y diferentes maneras de hacer. Es una forma de producir, de hacer televisión, la que realizas en un estudio de televisión, en una cadena de cámara, con comunicación, recibiendo órdenes de mando, donde hay un director que te va pidiendo, previo un ensayo o un marcaje, las cosas que quieres. Una vez que sales a la calle, tienes que ir haciéndote ya de una independencia, porque te conviertes un poco, esa independencia te obliga a hacer otras funciones que no tienes que hacer dentro del estudio. Versión de un mundo pasado que se le ha dado en llamar los inicios. Hostias. Génesis de esa dramaturgia que es el duende. Esta inclinación a la realización del dramatizado, que es el nombre que tenía básicamente en la televisión en esos años, empezamos a hacer dramatizado, pero empezamos a hacer dramatizado fuera del estudio, o sea, con la técnica del rodaje cinematográfico. Toda esta etapa de Fanca, de donde soy egresado de la primera graduación, junto con Roger Carballosa, con Jorge Muñoz, sonidista, y otros cámaras, ahí empezamos esta producción de cortometrajes desde la técnica del cine, que es como tú ruedas en exteriores, cuando ruedas a una sola cámara, y ahí he tenido la suerte y la inquietud y el deseo y la búsqueda de buscar estas oportunidades, y he ido transitando y he tenido la oportunidad de realizar ya unos cuantos cortometrajes hasta el momento, y un largometraje que rodé junto a Alfonso Bandera como director de fotografía, que está en proceso de postproducción. Ya llevo unos cuantos años como profesor en Fanca y como profesor también en el Centro de Estudios del ICRT, en cursos de habilitación para camarógrafos de los telecentros, el curso de habilitación para los fundadores de la televisión serrana, donde fui profesor de fotografía. Eso es algo también que agradezco y que me ha dado la oportunidad de pagar la deuda que tuve con quienes me enseñaron a mí. Y es algo que también disfruto mucho, porque este intercambio con los jóvenes y actualizarte para poder impartir clases también te mantiene un poco activo y te mantiene investigando también. ¿Qué tal, amigos? Este es nuestro programa aniversario. En todo este tiempo, Ver se ha dedicado a mostrarles a ustedes una programación diferente, no la programación impuesta y designada para los telecentros. Llegué a Holguín muy temprano, a los 7 años, y Holguín ya uno
en el sitio donde más tiempo vive, tú lo haces como tuyo. O sea, ya para mí Holguín me es imprescindible y Holguín me ha dado la oportunidad de ser lo que soy. O sea, en Holguín hice mi vida a partir de los 7 años, fue donde me relacioné, donde estudié, donde empecé a vincularme con las artes de todo tipo, cosa que a veces no sucede en otros destinos, ¿no? O sea, agradezco mucho eso de Holguín y bueno, todo el mundo lo sabe, Holguín es una ciudad que tiene, en todo el año están sucediendo eventos y que te obligan a mantenerte activo y actualizado y a compartir con realizadores, con personalidades de todas las artes, las manifestaciones del arte, y es algo que para un fotógrafo es algo imprescindible. O sea, tienes que irte alimentando de la literatura, de las artes plásticas, de la música, porque todo tiene que ver con la obra audiovisual, con la puesta fotográfica. Luego de este segmento dedicado al audiovisual en Cuba, realizamos una pausa y al regreso estaremos hablando de cómo las artes visuales han resultado de gran utilidad en este periodo de enfrentamiento a la COVID-19. No abandone la sintonía. Estamos transmitiendo desde la Lonja del Comercio en el centro histórico de la capital cubana. A partir de hoy me quedo en casa, saldré solamente para lo imprescindible, me lavaré las manos, mantendré y cumpliré con las medidas que pienso, al igual que todos ustedes, que es lo que puede y nos protegerá. Si todos lo hacemos, vamos a compartir nuevamente algo grande todos juntos. Confío en mí y confío en todos los cubanos. En la provincia de Santi Spíritus, la creadora Luisa María Serrano ha reflejado desde las artes visuales el impacto que ha tenido el enfrentamiento al nuevo coronavirus en nuestro país. La colega Jenny Fleites nos presenta esta historia. Lishi es una maestra en el arte del dibujo. En 1965 comenzó su obra en el Taller Libre de Artes Plásticas de Santi Spíritus. Confiesa que no recuerda tiempos más complejos como los que ha impuesto el nuevo coronavirus. Pandemia que asola al mundo y que también llega hasta su nueva pieza. Nasobuco, lavarse las manos, planchar los nasobucos. Jamás pensé que esto llegaría a tal punto. Pero es un tema que nos toca a todos. Me toca a mí, te toca a ti, le toca a mis amistades y le toca a los vecinos. O sea que todo el mundo está involucrado en esto. No se sabe casi nada de esta enfermedad. Piensa que puedan quedar secuelas. La obra Uno sin título se incluye en la colección que el Consejo de las Artes Plásticas y el Fondo Cubano de Bienes Culturales muy pronto expondrán. Las piezas serán donadas a centros de salud y educación donde son atendidas personas afectadas por la COVID-19. Desde Santi Spíritus, Jenny Fleites, Noticiero Cultural. Los artistas pinareños de la plástica, Roberto Rebol Portales y Carlos Roberto Miló Morejón, integrantes del proyecto de desarrollo local de Raíces, han realizado una pintura mural con la que reconocen la labor del personal médico cubano por estos días. La periodista Yamilea Abreu nos ofrece los detalles. Un gran lienzo anuncia el amanecer de la larga noche en la que el nuevo coronavirus ha asumido al planeta. Así el joven artista Carlos Roberto Miló expresa su agradecimiento infinito a quienes se consagran a la loable labor de salvar vidas. Siempre hay un motivo por el cual despertarnos todos los días. A modo de performance, midiendo la distancia, el artista interactúa con los espectadores. Que el cuadro en sí sea el propósito de un motivo más de conversación, aunque sea eso, solamente para mí ya basta, ya es suficiente. Aunque mañana la obra pueda acabarse, porque además la obra se queda aquí. O sea, ella duerme ahí, está ahí el día entero, coge sol, coge sombra, si llueve, se llovizna. Y entonces es una manera más de distraer
porque creo que es la función de nosotros los artistas. Y pido desde mi punto de vista que se sumen aún más artistas, con la plástica, con la literatura, con todo. Porque grandes razones lo impulsan, para Carlos Roberto nunca será suficiente lo que haga para agradecer a los trabajadores de la salud. Mi niña debutó con una diabetes y estuvo ingresada en el hospital pediátrico de acá de Pinar del Río. Y las atenciones que tuvo fuera algo mágico, podemos decirlo, porque realmente todos los médicos encima de ella, el chequeo constantemente, la merienda que se le daba allí inclusive, para que tuviera sus meriendas a su horario específico, el rigor que había con esto. En reconocimiento a quienes día a día hacen florecer la esperanza, el joven artista pretende donar su obra al sistema de salud cubano. Para que quede quizás como un recuerdo de algo que pudo haber sido una fase, una etapa de reforzarnos aún más como pueblo y como seres humanos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Noticiero Cultural. Conocido como un hombre que transforma el metal y su frialdad en arte, el creador Miguel Morales García convierte en nuevas formas a piezas surgidas desde el reciclaje en el municipio Nueva Paz, en la provincia de Mayabeque. En los últimos minutos de nuestra emisión nos acercamos a su obra. Sus manos tienen el don de transformar. En su pequeño taller, Miguel recicla objetos de uso común y le da forma. El ser humano tiene la costumbre de dejar muchas cosas que piensa que ya no son útiles, y entonces yo le doy una nueva oportunidad a esas cosas. Yo trabajo con cualquier tipo de objeto, a veces son plásticos, a veces son cosas de madera, muchas veces metálicas, ¿no? Lo que pasa es que al final yo todo lo trabajo, le doy una pintura base de color negro, y después le doy unas bases acrílicas, unos colores acrílicos que dan esa apariencia al metal. El artista, perteneciente a la Asociación Cubana de Artesanos, multiplica todos los años sus premios. Cubanía, vida y amor son el reflejo de sus obras. Siempre trato de que las personas descubran un poquitico de ellos mismos en mi obra. ¿Y qué cosa es el cubano? El cubano es eso, el cubano es esa parte religiosa, esa parte de sujeto de cocina que a veces él descubre y dice, pero eso era mío. Homenaje es su más reciente obra dedicada a reconocer todo el esfuerzo que hace Cuba. Es una escultura en metal, es un homenaje que quiero hacerle al esfuerzo que hemos hecho, que hace nuestro país de salir adelante en esta pandemia que nos tocó al mundo entero. Pero el esfuerzo que hizo nuestro país es un homenaje a los médicos, es un homenaje a nosotros mismos. Y es una obra que ahora mismo es un proyecto, es una obra de pequeño formato, pero que quisiera poder hacerla con carácter ambiental. Hay una circunferencia que es el coronavirus en sí, el virus. Y entonces encima de ese virus sobresale una palma real que representa a nuestro país, a todos nosotros que nos sobrepusimos a ese mal que nos tocó. En el Centro Cultural La Salita en Nueva Paz se encuentra una muestra de lo que logran las manos de Miguel a través de la artesanía y el reciclaje. En Mayabeque, Lianne Soto, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural les hablamos sobre la realización en el venidero mes de octubre de la 40ª edición del concurso y taller teórico Caracol de la UNIAC a través de las redes sociales. Le hablamos de la realización cinematográfica y de la salud de su crítica especializada y les contamos del modo en que los artistas de la plástica crean en tiempos de COVID-19. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana que transmitimos desde el corazón del Centro Histórico Habanero. Nosotros regresaremos mañana para compartir mucho más sobre el arte y la literatura en Cuba y en el mundo. Hasta entonces, me despido de ustedes como siempre con un saludo desde La Habana.